lluvia, a pesar del frío y los vientos que bajan por esta Asamblea Legislativa. Como verán, aproximándose en época de lluvia, la Asamblea es bastante terrible. Lo importante es que estamos acá, las voluntades que creemos en que es posible ganarle a esta arremetida conservadora, ¿verdad? Que eso es un poco de lo que se va a hablar en este conversatorio, en el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGBTI-fobia. Vamos entonces con el foro Retrocesos y Discriminación que aún enfrenta la población LGBTIQ en el trabajo y también en el ámbito de la educación. Un poco la necesidad de este foro nace por la inquietud del compañero Cristian Castro, que en este momento no nos puede acompañar y pues me pidió el favor de poder moderar. Le solicita entonces a ambos despachos si puede coordinar y también convoca a dos compañeros, compañeras de diferentes sindicatos que también han trabajado pues este tema que hoy está en boga precisamente por la regresión en derechos que el gobierno de la República, más específicamente el Poder Ejecutivo, ha tenido en su agenda de lucha, un poco también con la deriva autoritaria, ultraconservadora en el mundo, ¿verdad? Esto es que entender que es una cuestión global, Costa Rica no se escapa de ello, y por eso hay que estar muchísimo, muy organizados y organizadas. Sin más, entonces, la dinámica será la siguiente. Vamos a tener una exposición de 15 minutos por persona. Ustedes decidirán el orden, quién empieza. Yo recomendaría que empiecen las personas invitadas, por cortesía parlamentaria, que también aplica para las personas invitadas, al menos de que alguna de las diputaciones tuviera que irse rápido. Si no, ya se quedaron acá con nosotros. Entonces, nada más voy a hacer una presentación rápida de las personas panelistas. Tenemos al compañero James Porras López, quien es asesor sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, y que además trabaja en la incidencia en las seccionales de ANEP Joven y ANEP de Diversidad. Tenemos también a la compañera Wendy Vázquez Pessoa, quien es educadora, luchadora social feminista, y es vicecoordinadora regional de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, ANEP. Ay, perdón, APSE, sí, es que, sí, disculpen. Es que volví a ver a James y ya me quedé con la... Tenemos también, como les decía, a la diputada Rocío Alfaro Molina, jefa de fracción del Partido Frente Amplio, y el compañero diputado Antonio Ortega Gutiérrez, también diputado por el Frente Amplio. Entonces, sin más, les dejo entonces con James, será. Okay. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros como ANEP Diversidad y como además persona joven, a nosotros nos gusta mucho que nos inviten a este tipo de espacios, porque es una oportunidad de poder compartir no solo pensamiento, sino también de poder compartir, conocer y entender, ¿verdad?, sobre los diversos cosas que pasan en nuestro país desde distintos puntos de vista. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes, a las personas que nos ven a través de la transmisión. Señora y señor diputado, muchísimas gracias. Compañeras, compañeros y compañeros, muchísimas gracias por estar acá. Quiero empezar hablando precisamente desde mi punto de vista sindical, recordando que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, declarado así por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que también hoy este derecho no nos cobija a todos, no es inclusivo, ¿verdad? Esto también lo reconocemos las personas que hoy estamos en sindicatos, que estamos un sindicato donde todas y todas las personas podemos estar, un sindicato inclusivo, un sindicato social, pero sobre todo un sindicato con justicia, que creemos en la justicia para todas las personas. También debemos de reconocer que este derecho hoy es marginado, hoy esta sombrilla no es para todas las personas que podemos estar en él, no es universal y es una deuda histórica que se tienen en muchas partes del mundo. No, Costa Rica no solo es la excepción, sino también en todo Centroamérica han habido avances y también ha habido retrocesos, ¿verdad? Y existe esta deuda para más las personas que son de nuestra comunidad,
que son de la comunidad diversa, pero además de esas más marginadas, como las personas trans, como las personas queer, como las personas de género no binario y otras disidencias sexuales, que hoy son las más marginadas. Este derecho al trabajo como un derecho humano fundamental nos ha excluido muchas veces en muchos años, ¿verdad?, de un trabajo digno y decente, que son cosas completamente diferentes, no podemos verlas como igual. No solo podemos hablar de ese trabajo decente, sino que también hay personas de nuestra comunidad que con suerte acceden a trabajos informales, trabajos peligrosos, trabajos precarios y trabajos que simplemente están ahí como un cupo, algunas personas. Pero la mayoría están hoy forzados a no tener un trabajo digno ni decente, ni estar en la industria formal. No basta con abrir la puerta al trabajo, también hay una deuda. Hay que garantizar las condiciones laborales que respeten la dignidad humana, la seguridad, la igualdad de trato, pero sobre todo la protección contra la discriminación y el acoso en el mundo del trabajo, que hoy es algo tangible, visible, real y lo podemos observar y ver todos los días. Como asesor sindical, me es muy triste cuando a mí me llegan este tipo de casos, porque hay personas que, por ejemplo, yo he atendido, que han tratado de quitarse la vida por un tema de discriminación, por orientación sexual, por su color o por sus gustos. Es muy triste cuando hay personas que han terminado en el hospital simplemente porque sos de la comunidad o no calzás por lo que dice la empresa. Hace poco, y perdón por salirme un poco de la lectura, nosotros como ANEP atendimos a una persona que es de la comunidad, bueno, les voy a hablar de dos casos, que es de la comunidad, y que esta persona llegó el jefe, lo citó a una reunión después de tantos años de trabajar ahí, él abiertamente dijo que era gay, y el jefe llegó y lo sentó en esa reunión y llegó y le dijo, es que usted no comparte los valores de nuestra empresa, toma, aquí está su carta. Simplemente por ser una persona de la comunidad. Y la gente pensaría, no, pero ya eso no existe. Claro que existe. Por dicha de nuestro sindicato pudimos ayudarlo y podemos reinstalarlo en su centro de trabajo, pero es algo que hoy pasan muchas personas y quizá no saben que existen lugares donde podamos defenderlas, donde podamos escucharlos, pero sobre todo darles un espacio seguro donde se puedan acercar, se puedan presentar, pero sobre todo los podamos ayudar. Y el segundo caso que les voy a comentar, que es algo que existe, es de una persona, voy a decirlo, es de un administrador municipal. Este administrador municipal, que por cierto es de una zona rural, tiene su familia, una familia, por así decirlo, normal, pero esta persona también tiene gustos y atracciones por las personas del mismo sexo. Y comenzó a generarle acoso a una persona subalterna, a una persona que depende directamente de él. Y le comenzó a mandar muchas cosas, insinuaciones sexuales. Esta persona simplemente porque no quiso, y le dijo, si bien usted tiene hoy una familia y que además usted no es de mi tipo, esta persona comenzó a acosarlo y lo comenzó a minimizar por ser la persona que es, tanto que le ha abierto tantos procesos para el despido. Entonces, es decir, nosotros en el sindicato vemos eso, y hoy, por lo menos ANEP, que es un sindicato que se ha declarado libre de toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género, hoy hemos tenido ese tipo de cosas, y desde la seccional ANEP Diversidad, hemos atendido a estas personas y les hemos dado un acompañamiento. Como les dije, hay experiencias positivas en esta dirección. Algunos de los países, por ejemplo, han hablado de la oportunidad de tener cupos trans en los centros de trabajo, ¿verdad? Que eso no solo habla de la inclusión de las empresas privadas y públicas, sino que también han incorporado políticas, por ejemplo, capacitaciones de inclusión, capacitaciones de cómo conversar con distintas personas de nuestra comunidad, pero también
han creado comisiones donde puedan estar personas de nuestra comunidad. En mi sindicato creamos esta seccional de ANEP Diversidad, que fue un tema, aún siendo un sindicato libre de toda forma de discriminación por orientación sexual y identidad de género, fue un tema que tuvimos que luchar. Porque no solo abrimos la oportunidad de hacer, y aquí está mi compañero Daniel que lo vivió, de abrir esta seccional, sino que también tuvimos que pedir hasta perdón como organización sindical. Fue un perdón que tuvimos que hacerlo en público y abierta ante el ex secretario general de la ANEP, que fue Marco Castillo. ¿Por qué? Porque Marco Castillo en aquel entonces, a él se le había quitado una contienda interna de la ANEP, estamos hablando hace más de 45 años, por simplemente ser una persona gay. Y después de 45 años y salirse de las líneas sindicales, tuvimos que pedirle perdón. Y pudimos no solo levantar la bandera y la diversidad dentro de un mundo bastante conservador, sino que también pudimos pedirle perdón y reconocer nuestros errores como organización sindical. Entonces, desde el sindicalismo tenemos algo muy importante, no solo hacer este tipo de grupos, sino también una herramienta importante, como lo es la Convención Colectiva de Trabajo. Desde este espacio, nosotros, como sindicalistas, podemos no solo incorporar cláusulas que ayuden a las personas de la comunidad y que nos respalden y nos garanticen la igualdad real que puedan existir en nuestros centros de trabajo, sino que también que promuevan cosas importantes como la licencia por la transición de género, protocolos contra el acoso sexual, ¿verdad? O por orientación sexual, y que aseguren los procesos contra todo tipo de acoso. Sin embargo, no podemos hablar de las cosas que podemos hacer bien, sino también y de los avances que hemos tenido en estos aspectos. Por ejemplo, la ANEP ha involucrado muchas cláusulas en este tema en las convenciones colectivas de trabajo, sino que también tenemos que levantar la voz y denunciar todos los retrocesos que han existido en América Latina, como por ejemplo los retrocesos que han habido con el gobierno de Javier Milei en Argentina, donde quitó algo tan importante y algo que avanzó mucho en nuestra comunidad como fue el cupo trans en los trabajos. Y Milei lo quitó, algo que iba a ser un faro para América Latina, algo que era importante y necesario. En Estados Unidos, con la administración Trump, también esas protecciones federales que se garantizaban para las personas de la comunidad, hoy no son una realidad porque han sido eliminadas. Y no podemos dejar por menos a el presidente Rodrigo Chávez con la eliminación del comisionado LGTBI. Por ejemplo, decir que, bueno, igual no ocupamos una declaratoria para marchar o no, y salimos a marchar. Y es la más grande, la más registrada. Y los múltiples ataques que ha generado este gobierno de Rodrigo, que ha promovido no solo una narrativa conservadora, sino violenta, de ataques directos a las personas de la comunidad. Y no solo eso, sino ha minimizado todo lo que somos las personas LGTBI y nos ha invisibilizado. En términos de la educación, al igual que en el trabajo, que es un derecho humano fundamental, pero sin una educación inclusiva no hay herramientas para combatir la ignorancia, la violencia, la discriminación. No hay cómo prevenir el acoso en las aulas, tampoco, ni cómo formar una ciudadanía respetuosa de las diversidades. Es por eso que tenemos que reclamar una educación con un enfoque inclusivo, un enfoque de género, interseccional, pero con reconocimiento de las múltiples identidades. Esa línea que queremos dejar clara en nuestra oposición, también con ese artículo de la Ley Marco del Empleo Público, que daba la figura de objeción de conciencia, es decir, que un funcionario público simplemente diga, no, por mis creencias religiosas no te voy a atender. Eso, si bien fue quitado de la Ley Marco de Empleo Público, eso fue el inicio de muchas cosas que nos pudieron haber quitado de más. De temas de acoso por orientación sexual e identidad de género para establecer los canales de denuncia y eficaces y seguros.
Finalmente, quiero insistir en una idea para nosotros es central. Las personas LGTBI debemos de organizarnos sindicalmente. No basta con participar. Tenemos que estar en la toma de decisiones para construir y ser parte de los procesos de negociación y diálogo social. Necesitamos una alianza entre sindicatos y organizaciones de sociedad civil que reconozca que los derechos laborales y los derechos humanos son inviolables. Además, las empresas del sector público y los sindicatos deben de comprometerse en crear espacios laborales seguros, de oportunidades y de un diálogo permanente. Porque no se construyen derechos sin consensos y no hay justicia social sin inclusión. Hoy estamos aquí para decir que no daremos ni un paso atrás. Hoy, como sindicalista LGTBI, Cuba+, estamos para resistir, para construir y para transformar. Porque un trabajo y una educación sin discriminación no son un sueño, sino son un derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al compañero James. Le sobraron 4 minutitos, súper bien, ahí se lo reserva. Adelante, compañera Wendy. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación en un tema tan doloroso como es este. Yo soy educadora hace 21 años. Y es interesantísimo porque hemos tenido en este país históricamente presidentes muy de avanzada. Como cartaginesa orgullosa tenemos un Jesús Jiménez que hace esa gran apertura de la educación al sector femenino. Pero lamentablemente la ola neoliberal que nos lleva hacia un retroceso terrorífico en cuanto a derechos humanos, viene y nos arrebata pequeños logros, porque son pequeños logros, como el uso de los protocolos específicos en los casos de discriminación para la población LGTB. Claro que hay una gran parte de la población pues, que aplaude esta decisión, incluso se tergiversa terroríficamente el tema de los protocolos ante el bullying por la condición LGTBIQ+, todas las letras que les queramos poner. Porque realmente lo que hace este gobierno pues, es equiparar el bullying contra esta población con el bullying general. Y dice, además, como a manera de empoderamiento, que la comunidad LGTB no tiene por qué ser victimizada, porque que no somos ningunos cobardes. Y qué pena, pero es que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, tienen derecho no solo a la educación, sino a la salud mental. Cuando uno como educador se encuentra con un caso de bullying, de agresión, por un tema de diversidad sexual, por un tema, en mi caso, en secundaria, por lo menos los estudiantes están un poquito más claros de qué es lo que ocurre. Pero en el caso de la escuela, en el caso de los niños que saben que hay algo de pronto distinto en ellos, donde son excluidos, por ejemplo, de una fiesta de cumpleaños, de un juego infantil, pero de pronto el mismo chiquito no sabe por qué me están excluyendo, por qué mis compañeros me están agrediendo, por qué me tiran una piedra, por qué me hacen a un lado, por qué me dicen un apodo, por qué me dicen una grosería. Y es porque de pronto sus características están ahí muy firmes, pero su conciencia en cuanto a la identidad sexual todavía no está siendo, no está clara todavía.
Bueno, resulta que nuestros protocolos, aunque no eran la pomada canaria, y para nosotros los educadores, y lo digo hasta con un poquito de vergüenza, llevaban mucho trabajo. Qué pereza, qué cansado. Era la única herramienta que teníamos para defender a una población que ya de por sí es vulnerada. Y no es vulnerada solamente en la institución educativa, es vulnerada en la comunidad y muy lamentablemente, con decir esto con mucho dolor, con mucho luto, dentro de sus propias familias. Porque como en muchas ocasiones les he dicho a mis estudiantes, es muy diferente cuando un chico le dice a su mamá, mami, tengo novia, y hasta le aplauden. Pero que un chico llegue y le diga a su mamá, mami, creo que me gusta un compañero. Este puede ser el fin de la estabilidad familiar de ese joven, de ese niño, de ese adolescente que no va a tener de pronto a dónde ir, que puede recibir violencia, puede recibir golpes, puede recibir ultimátums, puede ser sometido a una tortura psicológica en una pseudoiglesia para exorcizarle ese espíritu maligno. Y la salud mental, que es un derecho, y la salud mental de ese joven se fue al carajo. Entonces nosotros como educadores realmente quedamos manos arriba. ¿Por qué? Porque se nos pone un protocolo, pero es un protocolo que lamentablemente también como educadores no todos estamos con la claridad de, existen educadores que todavía no tienen esa claridad y dicen, no, es que realmente se puede hacer más gay, si eso se puede, dentro de ese marco de ignorancia de la diversidad sexual. O sea, una persona no se va a hacer más gay porque se le aplica un protocolo. Puede ser que se arregle, si se le aplica un protocolo normal, no se va a arreglar porque no estamos rotos, no estamos desarreglados, no estamos en malas condiciones. Pero lamentablemente tenemos un gobierno que ha encontrado justamente el nido perfecto para depositar esos pequeños huevos que van eclosionando en retrocesos, en violencia verbal en las calles, en comentarios terribles dentro de redes sociales. Un gobierno que incluso instala violencia ante situaciones sociales, ante situaciones de corrupción, ante situaciones criminales, y aún así dice que el MEP tiene que promover una política de tolerancia cero. El detalle es que aquí hay grandes víctimas y esas grandes víctimas es nuestra niñez, nuestra adolescencia, son nuestros jóvenes que van a llegar a ser adultos y adultos que van a recordar que una sociedad, que un gobierno no les dio la mano en el momento en que más lo necesitaban, donde un padre de familia de corte sumamente tradicional se siente amparado en el maltrato que ya de por sí se recibe cada miércoles. Y entonces, ¿por qué yo no voy a maltratar a mi familia para reparar lo que está mal, para reparar lo que cree que está roto? Donde educadores que lamentablemente no tienen el nivel de comprensión hacia esta comunidad, pues mejor todavía, porque qué pereza atender esta población. Y de paso te está dando, que a pesar de que se negó en la ley de empleo público, la abstención de conciencia, objeción de conciencia, pues es una forma velada de hacerlo. La confidencialidad, por ejemplo, dentro del protocolo LGTB, es estrictamente necesaria, pero no en el del bullying normal, porque el bullying normal es de pronto cuando un niño le dice a otro feo, y en forma constante, en forma repetitiva, y el chiquito dice, yo no quiero ir a la escuela porque es que mi compañerito me dice feo.
Pero cuando es un asunto de tu identidad sexual, que al menos no está todavía clara, o que en la familia todavía no está lo suficientemente aceptada, yo como educadora no puedo llegar a decirle a esa mamá, vea señora, es que a su hijo le hacen bullying porque su hijo es gay, porque yo no puedo pasar por encima del derecho de ese estudiante a su discrecionalidad, a su secreto, es su derecho. Pero lamentablemente el protocolo de bullying general pues no contiene esta situación. Así que la confidencialidad pues queda totalmente relegada. La intervención integral, por ejemplo, que también era parte del protocolo para la atención de la población LGTB, pues queda pues también relegada a pues vamos a hablar con el compañerito, vamos a hablar con los padres de familia y queda como una atención de bullying un poquito menos grave a la gravedad y a la seriedad que puede llevar esto. ¿Qué pasa? Bueno, que entonces la salud mental también de nuestros jóvenes se está viendo terriblemente dañada. En estos días pues hemos visto casos terribles como una joven que decide acabar con su vida en el puente de la Hispanidad, y los comentarios de la gente es, bueno, pero es que, qué tonta. No, aquí hay un tema que se está dejando totalmente de lado y es la salud mental, que para este gobierno y los gobiernos anteriores no ha sido prioridad. Nuestra salud mental, la de nosotros como adultos, empieza a sembrarse cuando somos niños, cuando somos adolescentes. Muchísimas de las depresiones, muchísimas de las ansiedades, de los traumas que tenemos como adultos, crecen, nacen y germinan durante la adolescencia. El MEP dice que tenemos un espacio libre de discriminación en escuelas y colegios. El problema es que eso está en el papel. Porque mientras nuestros jóvenes se sigan desamparados ante un protocolo tan importante como este, eso no va a ocurrir. Porque mientras la gente siga cerrándose a una realidad, y es que la comunidad LGTBIQ+ existe, estamos, somos, y tenemos todo el derecho de estar ahí porque hemos estado ahí históricamente. ¿Cuál es el problema en reconocer esas diversidades, esas identidades? Pues la prevención queda ahí, queda como relegada a chiquillos, no hagan eso, no lo traten así. Vamos a hablar, ya me quedan 5 minutos, yo sí hablo más, pero él me cedió 4. Entonces, pues en realidad tenemos esa situación. Lamentablemente los ataques se siguen dando y se seguirán dando, porque es lo que se ha sembrado en esta sociedad homófoba, en esta sociedad ¿dónde lleva la tilde? Transfóbica, gracias. Soy de matemática, yo no soy de español. Pero lamentablemente el impacto que tenemos ante aberraciones como esta no la sufrimos nosotros los adultos, la están sufriendo el sector más vulnerable de la sociedad, que son nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñeces y nuestras adolescencias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Wendy. Ahí le quedaron como 3 minutitos algo. Ahí sí. Pero sí creo que es sumamente importante estas 2 anécdotas, experiencias de voces profesionales también y luchadoras, una desde la parte más del gremio, ¿verdad?, sindicalista, de cómo abordan esos procesos en los centros de trabajo, y también la parte educativa, cómo desde
facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje están ahí viendo lo que sufre el estudiantado, viendo la inoperancia y negligencia también de alguna parte del profesorado que le falta esa concientización. Eso es un poco de lo que parte este conversatorio, ¿verdad? Estos retos, cuáles serían las soluciones, una reflexión, y bueno, ahora le tocará un poco la tarea de reflexión también a ambas diputaciones, empezando por la compañera Rocío Alfaro. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos hoy, tanto aquí como en redes, quienes están conectadas y no se llevaron el aguacero encima. Creo que todas las personas que están aquí tuvieron que pasar por esa situación. Muchas gracias también por atender a la invitación, y nos parece que es un tema del que hay que reflexionar fuertemente. Estamos claramente en una embestida neoconservadora, en una embestida que trata precisamente de que esos pequeños grandes logros que se estaban ubicando respecto de generar una cultura, una sociedad que comprendiese mejor a toda su población, pues no tratar de no solo echarlos para atrás en lo inmediato, sino que fortalecer un discurso de violencia, un discurso de homogenización, un discurso que vuelva a la posición de ubicar como enfermedad eso tan hermoso y tan rico que es la diversidad sexual. Y en este sentido yo creo que el observar qué es lo que está pasando en educación y en el trabajo nos permite tener una mirada más integral y también poder dimensionar o proyectar qué está pasando en otras áreas de nuestra sociedad. Esta lucha que se está dando, pues no es que todo esté mal, pero claramente por lo menos nos toma mucho más organizados y organizadas para poder enfrentar los acontecimientos y para saber muy bien cuáles son los grupos aliados desde nuestro lado, desde el lado de los derechos humanos, y por supuesto también identificar quiénes son quienes están empujando precisamente en la dirección conservadora, incluso aquellos y aquellas que se han en algún momento posicionado como posibles aliados. Porque claramente hemos visto, y lo voy a mencionar aquí en la Asamblea Legislativa, posiblemente la asamblea más conservadora que hemos tenido. Podríamos decir, no, es que en otro momento el partido neopentecostal tuvo más diputaciones. No es el único factor. Tenemos partidos que se suponía venían a representar un sector progresista que todo lo contrario se han comportado y que con el cálculo político electoral han apuñalado por la espalda a quienes en otro momento les dieron su voto. Entonces creo que también es importante ver cuando las crisis vienen, también se ve quién es realmente quién en estos aspectos. Si pensamos en el tema educativo, voy a leer un fragmentito de la señora viceministra Gisela Alpizar Elizondo y un poco hablar de las consecuencias de esto. Dice, el enfoque de la educación sexual que debió otorgar el MEP es la educación orientada a la información fundamental sobre la reproducción humana, la prevención de embarazos adolescentes, de enfermedades transmisibles y otros temas claves basados en principios científicos y objetivos, sin seguros ideológicos ni formación erótica, vaya usted a saber, que pueden influir negativamente en la formación integral de los jóvenes. Pero vean ustedes, primero la hipocresía de que se hable de que con criterios científicos, porque nada más alejado de la realidad cuando hablamos precisamente de anticoncepción o de aborto. Ahí sí no cabe la discusión científica. Ahí es la discusión asociada a la tradición, a los valores y a las creencias, porque la ciencia ahí no vale. Pero además, ¿cómo vamos a hablar de prevención de embarazos adolescentes, de enfermedades transmisibles? Pongan atención que no se menciona prevención de la violencia y del abuso sexual. Este tema no es relevante para ellos. ¿Por qué? Porque en una mirada tradicional, esto es parte de las prácticas sexuales absolutamente admitidas.
Y si hay alguna duda, pues tenemos el presidente o el ministro o ¿verdad? Ustedes pueden ir haciendo una secuencia de comportamientos que precisamente están tratándose no solo de naturalizar, sino eliminar la sanción social que hay sobre este tipo de comportamientos. Pero además, cuando habla de que no formación erótica, que además, bueno, habría que ver qué es lo que estos señores entienden por formación erótica, hacen referencia a unas guías que eran para padres de familia, precisamente para poder atender adecuadamente las necesidades de sus hijos e hijes, porque la mayoría de las personas no tienen la educación sexual adecuada para atender ni siquiera sus propias necesidades, mucho menos las de sus hijos e hijas. Y entonces dicen que se promovía el erotismo, la autoestimulación, etcétera. Lo que se quiere es que se entienda, que los padres y madres de familia reaccionen de una manera adecuada, que no cercenen el desarrollo natural de sus hijos e hijas. Pero además, cuando se habla de no educar sobre el erotismo, entonces estamos dejando por fuera precisamente todo el tema de la sensibilidad, todo el tema precisamente de apreciación del propio cuerpo y todo el tema de los vínculos afectivos. Todo eso por fuera, no solo vamos a ver biología, que es más o menos volver unos 50 años atrás en términos educativos. Pero volver 50 años atrás no solo nos provoca un problema estrictamente educativo, nos provoca un problema social completo. ¿Por qué? Porque es una mirada de hace 50 años con condiciones sociales del siglo XXI, con niños y niñas que están expuestos desde los 8 años, 7 años de edad, a pornografía, con niños y niñas que están expuestos a redes sociales, a interactuar con adultos que se hacen pasar por niños y en una realidad que además es profundamente violenta, profundamente violenta. Entonces, lo que estamos quitándoles son las herramientas para poder comprender su mundo, comprender sus vidas y, por supuesto, comprender también los riesgos a los que se exponen. Si a esto le agregamos el factor de ser de la comunidad LGBTIQ+, y le agregamos todavía más riesgo. ¿Por qué? Porque precisamente si las familias no tienen una adecuada vinculación con el proceso de formación de sus hijas e hijos, no van a poder asumir y van a responder como tradicionalmente se hace, que es con el rechazo, con la violencia, con la imposición, con el dolor, con la frustración, con el empujar fuera de la casa o fuera de la vida. Porque es también una de las razones importantes, como lo señalaba la compañera Wendy, hay un tema de salud mental que no se puede dejar por fuera, no solo es el tema de si se contagian o no se contagian, por supuesto que eso es relevante, cosa que también se ha abandonado por mucho, y se ha tratado de estigmatizar y decir que solo la población LGBTQ+, son quienes están expuestos al contagio de enfermedades de transmisión sexual, que es un absurdo y por eso se disparan las cifras como se disparan. Pero además, todas estas políticas o ausencia de políticas han tratado de fortalecer la idea de que en años anteriores lo que se hacía era una inclusión forzada. Y este es un discurso que tiene, que no es aislado, no es una ocurrencia de los señores y señoras que están en el Ministerio de Educación o de los que están en Cultura o de las señoras que están aquí en la Asamblea Legislativa. No, eso es un formato, es un modelo precisamente contra la inclusión que se está modelando a nivel mundial. Decir no discriminar esa inclusión forzada es una forma de decir nuevamente, acudir al argumento de la objeción de conciencia. Queda la suerte de cada quien, ¿no? Queda la suerte de cada quien. Si a mí no me gusta, a mí no me pueden obligar a no discriminar. Bueno, y eso es una de las formas de discriminación, pero además, en educación, una de las muchas joyas que salieron en declaraciones para el momento en que se quitaba el protocolo del bullying o se eliminaban las guías de afectividad,
es que indicaron que había que darle la misma protección a todos los niños y niñas. Y eso es grave, porque un trato igualitario en una condición de desigualdad es fomentar la injusticia. Es obligar a la invisibilización. Es decir, aquí todo es parejo, todo es igual, y eso no es así. Claramente el bullying que está orientado a esta comunidad es un bullying devastador en un momento de la vida en la que no se tienen las herramientas necesarias para poder sobrevivir a eso, Ahora, si pensamos en cómo esto se vincula con el trabajo, a pesar de que tenemos bastante legislación internacional, nacional, leyes, protocolos, etcétera, la realidad es que incluso aún recién teniéndolos, eran insuficientes. El único estudio que realmente que encontré así contundente, sustancioso, el de la OIT, el que se presentó en 2017, sobre la discriminación de la comunidad en los espacios laborales, precisamente señalaba que los mecanismos que existían no eran suficientes, que los mecanismos que existían eran burlados por una socialización que era más fuerte que la legislación y que los reglamentos, y que además mucho de ello se derivaba incluso de discriminación y violencia que se recibió desde el sistema educativo, ¿no? Una inserción laboral no discriminatoria es violentada desde el sistema educativo, o sea, lo aprendemos en el sistema educativo. Aprender a esconderse, enclosetarse, aprender a que la única forma de no ser ridiculizados, de no ser, por ejemplo, decían, cuestionada su moralidad en público, la única forma de tener aspiraciones de ascenso laboral, las únicas formas de que se reconocieran tareas de responsabilidad en una empresa o en una institución, era ceder a la presión. ¿Y cuál es la principal presión? La de la imagen, la de parecer. Entonces, y como decían incluso las personas de este estudio, heterosexuales, que opinaban sobre sus compañeros y compañeras, lo que decían era, sean lo que sea, pero no quiero saber. O sea, vuelta al closet. Vuelta al closet. Entonces, el derecho de ser, el derecho de expresarse, el derecho de mostrarse, estaba o está, y ahí voy a ir tratando de cerrar, precisamente vinculado al derecho a la dignidad en el trabajo. O sea, ¿por qué un ser humano tiene que ocultar su condición, su humanidad misma, con sus compañeros de trabajo, no poder hablar de su familia, de su pareja, no poder decir los lugares que acostumbra? Y se habla de acoso, de agresiones físicas, de agresiones verbales, del bullying laboral, que hace perder trabajos, que empeora por lo tanto la calidad de vida de las personas, que las empuja a los resquicios de la vulnerabilidad, de la informalidad, y que a pesar de ser a personas adultas, pues también puede llevar a situaciones de salud mental muy graves. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir de ese mandato de negarse? ¿Qué se puede decir cuando se está planteando no solo echar atrás todo lo que se avanzó en cuanto a derechos laborales, a que no se conmemoren las fechas correspondientes, a que se abandonen los talleres de sensibilización, a no utilizar recursos públicos en el bienestar público, porque es bienestar público, sino que además llevan eso a las aulas, de manera que cuando la gente llega al trabajo ya está educada para excluirse y para excluir, para vivir la discriminación como si fuese natural y para discriminar como si fuese natural. Y no es posible esperar otra cosa cuando estamos, bueno, creo que lo más evidente, un presidente de la República que sigue utilizando la insinuación de la homosexualidad como un insulto. O sea, es que lo insultante es que él pretenda que es un insulto. Y lo insultante es
que ese señor con un micrófono, pero también con un poder político, haya incluso hecho retroceder a personas progresistas que hoy una ley trans no le dan el voto, aunque sean defensoras de derechos humanos, que hoy no quieran poner en evidencia una conmemoración, no la quieran celebrar, no quieran poner una bandera arcoíris en sus cubículos, en sus curules, porque no quieren pelearse con el poder, porque se saben en minoría. ¿Y cuándo hemos sido mayoría? ¿Cuándo hemos sido mayoría? Es un momento de lucha muy importante, es un momento de quiebra muy importante, es un momento en que hay que revisar las estrategias, pero es un momento de no retroceder. No retroceder no significa, y termino con eso, tampoco exponer a sectores de la población a convertirse en el chivo expiatorio de estos debates. Eso sí es cierto. Hay que cuidarnos y cuidar a todos. Y cuanto más vulnerable, más cuidado para que no sean las personas expuestas y objeto de la violencia. Pero es un momento de no retroceder en la lucha por la sensibilización, en la lucha por la disputa cultural que está detrás de todo esto, porque los conservadores lo saben, es una disputa cultural, es una guerra civilizatoria, que abarca más que este tema, pero que este tema de la discriminación de la comunidad LGBTQ+, es emblemática, es síntesis de muchas otras estrategias neoconservadoras que pretenden ocultar la humanidad y delimitarla en sus estrechas cajitas cerebrales, si es que podemos llamarle así. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la compañera diputada Rocío Alfaro y le damos entonces la palabra al compañero diputado Antonio. Gracias, muy buenas noches ya. De verdad un lujo estar aquí en esta mesa. Agradecerle a James, a Wendy, de verdad, y al despacho de Rocío y a Rocío por la invitación a este foro, a Vianey. Agradecerle también a Cristian Castro, que fue quien me convocó. Le mando un abrazo y le agradezco mucho que haya pensado este espacio tan necesario. También a todas las personas que se salvaron del aguacero y que nos están viendo virtualmente. Va a ser difícil, digamos, dialogar después de las tres intervenciones. Aclaro de una vez que no pretendo dar conclusiones ni soluciones, porque después de tantas puertas que se abrieron aquí sería una irresponsabilidad procurar poder dar tareas, entre otras cosas, también porque la historia reciente y la historia humana nos ha enseñado también que las soluciones y las luchas y las victorias se construyen colectivamente y no en un intento de clase magistral, que tampoco es el caso. Le pregunté a Cristian sobre las pretensiones del foro, esto para poder acotar más las respuestas, el balance y la síntesis. Esto porque, por lo menos en estos 3 años que he tenido la dicha y la fortuna de representar al partido y a muchas personas desde la curul, me he centrado en la Comisión de Derechos Humanos, muchas veces, o la mayoría en resistencia, otras veces en propuestas. Entonces quería poder acotarme un poco más, sobre todo porque este foro hace un llamado a la reflexión sobre el tema de la educación. Entonces, quiero, a partir de estas preguntas, poder abrir unas discusiones. ¿Se considera que el marco legal costarricense es suficiente para garantizar la no discriminación en espacios educativos y laborales? ¿Qué vacíos se identifican? Y pues bueno, aquí en honor a la verdad habría que decir que Costa Rica tiene un marco legal que prohíbe la discriminación por orientación sexual y en algunos casos
identidad de género tanto en la educación como en el empleo. Sin embargo, la protección efectiva sigue siendo limitada debido a problemas en la implementación, fiscalización y capacitación. Si a eso se le suma lo que aquí a mi izquierda ya diagnosticaron como un momento donde la revancha puede ser ultraconservadora. Digo revancha porque en los últimos años pudimos avanzar bastante en Costa Rica y en diferentes lugares. Esta revancha ultraconservadora no solo ha logrado que personas que tenían, que sentían un poco de pena por decir las barbaridades que pensaban, ahora no sienten pena, ahora las dicen, ahora las gritan y otros las repiten. Entonces, esa revancha ultraconservadora ha empoderado a personas, pero también, como decía Rocío, ha hecho que otras personas que se encontraban como aliadas o que se encontraban también dentro, inclusive de la población LGTBIQ+, no quieran enfrentarlo. Entonces se vuelvan hacia, digamos, una sombra o una posición más conformista o al closet de vuelta. A propósito de la referencia al closet, hay un poema de un poeta mexicano, de un escritor chileno que se llama Pedro Lemebel, creo que no se dice así el apellido, Pedro Lemebel, que se llama Que se abra esa puerta. El escritor Carlos Monsiváis sacó un libro, escritor mexicano, donde había una articulación de diferentes ensayos y artículos referentes al tema de la diversidad sexual, y le puso ese nombre en honor a ese poeta, y aclaró una cosa que es muy bonita y que la primera vez que lo leí hace algunos años me emocionó mucho, porque cuando dice que se abra esa puerta, no se refiere necesariamente a la puerta del closet, sino a la puerta de la dignidad, y es por eso que lo bautizó con ese nombre, porque al final lo que se busca y lo que se lucha es la dignidad propia, que es la que se arrebata desde la infancia, ¿verdad? Desde la niñez, que ahora Wendy de manera muy puntual señalaba lo que significa, lo que significó, y esperemos lo que ya no signifique, ser sexualmente diverso en un ambiente donde los compañeritos y las compañeritas se van haciendo novios o les gusta una compañera o un compañero, o peor aún, en la época de la adolescencia, cuando se nos expulsa la posibilidad de tener, digamos, las historias de romance o de ligues que tienen normalmente las personas heterosexuales. Obviamente estamos hablando de que se le está robando niñez, se le está robando adolescencia, se le está robando afectos, se le está robando experiencias a un montón de personas. Pero bueno, los vacíos, me preguntan, débil aplicación de normativas existentes, aunque existen normas políticas progresivas que se han ganado, y quiero agradecer a las personas de la sociedad civil, a las organizaciones, a los movimientos sociales aquí en Costa Rica. Algunas personas ya no están, como Abelardo Araya, Marco Castillo, que es un luchador, Luis Paulino Vargas, ya más recientemente la compañera Margarita, que está acá, y diferentes colectivos que han dado luchas efectivamente para que se avanzara. Falta la ley específica contra la discriminación, no hay una ley integral que tipifique claramente la discriminación por orientación sexual o identidad de género en todos los ámbitos, educación, empleo, salud. Protocolo del MEP, poco difundido, aunque el MEP sí cuenta con un protocolo para la atención de bullying y acoso, no ha sido difundido adecuadamente ni acompañado en el proceso de capacitación. El presidente se dejó decir, entre las millones de cosas desagradables que dice cada vez que agarra un micrófono,
que ellos sacaron la perversión de las aulas, haciendo referencia a que, digamos, cerraron todos los programas que tienen que ver con la lucha contra la discriminación y el bullying. Yo en tono de broma le dije en un discurso que si la habían sacado de las aulas, seguro la metieron en Zapote y en Monterán, porque yo creo que solo personas muy enfermas, muy perversas y muy acomplejadas pueden estar, digamos, viendo esa cantidad de, o sea, estar haciendo analizando cualquier situación desde ese morbo constante que tienen con respecto a los derechos humanos. La discriminación laboral en el sector privado, el Código de Trabajo prohíbe la discriminación, pero no existen mecanismos claros de fiscalización y denuncia en el ámbito privado, especialmente para personas trans, a propósito de lo que nos señalaba Jens. La ausencia de un acompañamiento institucional y acceso a la justicia. Las personas LGTBI suelen enfrentar obstáculos para denunciar o acceder a rutas efectivas de recuperación, lo que genera impunidad. Bien, ahí no sé cuánto me queda. Sí, me sumaron lo que les restaron, lo que dejaron. ¿Qué retos enfrenta la Asamblea Legislativa para avanzar en leyes que protejan efectivamente a la población LGTBI? Bueno, ¿por dónde empezamos, verdad? Los principales retos para avanzar en legislación inclusiva y protectora son resistencia de bloques conservadores. Hay una fuerte presencia de bancadas que se oponen abiertamente a los derechos, otros no lo hacen abiertamente, pero se oponen en sus actos, lo que bloquea propuestas o debilita iniciativas, además que se utiliza como moneda de cambio en negociaciones políticas. El tema LGTBIQ, al igual que el tema de las mujeres, ha sido moneda de cambio para diferentes gobiernos, para diferentes políticos, entonces bueno, la pongo aquí para tener votos, logro el poder, pero si me piden que la cambie a cambio de otros votos, yo la cambio. Por ejemplo, la objeción de conciencia del gobierno de Carlos Alvarado, digamos, de cómo se negoció con tal de que entrara y se aprobara la ley de empleo público, instrumentalización política, se ha convertido en un tema de debate más allá de los derechos humanos, lo que dificulta las discusiones técnicas y basadas en evidencia. Entonces, se ve como si fuera una moda, ¿verdad? Como si fuera, digamos, una etapa o como si fuera, digamos, un estilo, ¿verdad? No como un tema de derechos humanos. Entonces, como muchas veces se quiere ver como una moda, como un estilo, aplica aquello que decía el comediante estadounidense Groucho Marx, que decía, estos son mis principios, pero si no les gusta, aquí tengo otros, ¿verdad? Es un poco como funciona para mucha gente este tema, es decir, yo estoy aquí, pero si a usted no le gusta, los escondo y si quieren, me vuelvo más conservador. Hay una batalla, ha existido una batalla muy evidente en la campaña del 2018, donde una buena parte de las fuerzas o de los candidatos se peleaban para ver quién era el más cavernario, o sea, se pelearon para ver quién era el más, había un concurso, parecía que a ver cuál discriminaba más y cuál ofrecía más destruir derechos. Eso está en boga aún y no estamos ajenos de que la próxima campaña vuelva, digamos, bueno, vuelva no, se fortalezca, porque nunca se ha ido. Falta de prioridad legislativa, aunque hay propuestas presentadas, por ejemplo, leyes contra la discriminación e identidad de género, muchas no avanzan por falta de voluntad política o prioridad en las agendas y comisión de plenario, desinformación y presión externa, las campañas de desinformación, presión por parte de grupos religiosos y políticos conservadores, influye en el debate legislativo y genera temor al costo político. Si a eso se le suma el auge de la ultraderecha, digamos, populista, y cómo la fake news, la inteligencia artificial, la posverdad y la pseudociencia, obviamente es la mezcla perfecta para que la discriminación y la desinformación viajen juntas. Es decir, yo me asusto, y lo digo por gente cercana, con la que uno comparte políticamente y demás, que a veces te hacen preguntas sobre temas y uno dice, ¿es en serio que están preguntando? ¿Es en serio que se creyeron eso?
Por ejemplo, para la marcha del Pride del 2022 salimos a marchar. Yo iba con una camisa, creo que tenía Chabela Vargas, y atrás una bandera de la diversidad con las diferentes, con las otras banderas, la de las personas trans, la de la persona bi. Total, al día siguiente, estos troles vietnamitas sacaron una foto donde salimos todos y hacen un acercamiento a mi camisa y toman, no me acuerdo cuál extracto de la bandera, y decían que era la bandera de la pedofilia. Y digamos que eso se difundió por todo lado, y en grupos del partido, digamos, mandaba gente como bien intencionada, diciendo, compas, es que un compa de San Ramón o de San Carlos mandó esto, quiero saber si eso es cierto. Y uno dice, bueno, es que si ya ese nivel de bulos, como le dicen en España, logra permear a la gente que se supone, entonces, ¿qué pasa con el resto, verdad? Y bueno, así ganan elecciones. ¿Cómo evaluaría la legislación existente? Creo que puede considerarse progresista en intención, pero deficiente en ejecución y alcance. Digo, progresista si nos vemos en la región, ¿verdad? Progresista si analizamos a Costa Rica hace 20 años. Es decir, es evidente que ha habido un avance cuantitativo y cualitativo, sin embargo, su ejecución ha sido deficiente, su alcance también, y hay una ola conservadora que está echando todo para atrás. Finalizo diciendo limitaciones y pendientes. La protección contra la discriminación carece de mecanismos judiciales y administrativos claros y ágiles. Hay un montón de elementos que no están tipificados. Por ejemplo, cuando nosotros peleamos contra el proyecto, o por el proyecto en contra de las terapias de conversión, nos dicen que no, porque ya la tortura está tipificado en el Código Penal. Bueno, pero es que en todo caso el proyecto de terapias de conversión no habla del Código Penal, son denuncias administrativas para los profesionales que lo ejecutan. Entonces ahí ya se quedan sin argumentos. La fiscalización estatal es débil, especialmente en el sector privado y fuera del gran área metropolitana. Falta una articulación interinstitucional para garantizar entornos seguros y libres de violencia para las personas LGTBIQ+, y no existe una ley de identidad de género que permita el reconocimiento legal autodeterminado de las personas trans. Compañeras y compañeros y personas que siguen, que efectivamente esta ola nos tiene más organizados, como acaba de decir Rocío, nos tiene con menos miedo, nos tiene con una mayor experiencia. Sin embargo, el de cuidar a las personas más vulnerables y el de saber que la mezcla entre la pseudociencia, el negacionismo, la posverdad y los discursos del odio están amarrados y están compaginados y tienen una posibilidad de difundir mentiras de manera masiva, que desde este lado de la acera tenemos que combatirlo, no asemejando el odio, pero sí teniendo claro que las estrategias tienen que ser igual de masivas, que tienen que ser combativas y que tienen que ser sobre todo articuladas y acompañadas con todas las personas, y no desde arriba o no desde la academia necesariamente o de la Asamblea Legislativa. Aquí las mejores veces que nos ha ido con materia de derechos humanos en diferentes sentidos es cuando logramos mover gente a las barras, cuando logramos mover gente afuera. Ahora que veo al reverendo, me acuerdo cuando ustedes fueron a las barras de derechos humanos por el proyecto en contra de las torturas de conversión sexual, y cuando vieron no solo la población que se manifestó, sino a personas de iglesias que estaban a favor del proyecto, se cohibieron, no sabían qué decir, terminaron saludándolos, en fin, esa es la fuerza que tiene la gente movilizada. Eso sería. Muchísimas gracias, pura vida.
Muchísimas gracias al compañero Antonio. En este momento damos un espacio para el uso de la palabra. No sé si por el momento solo Maggie es para de una vez tenerles en mente. Entonces, gracias, buenas noches. Mi nombre es Margarita Salas. Maggie, muchas gracias por estar acá. Yo quiero primero que nada agradecerle a las personas que están en la mesa porque todas han sido aliadas, que se han colocado, como decía Rocío, valientemente para dar la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+. Y quiero lanzarles una pregunta porque hemos conversado mucho acá sobre todos los pendientes que hay en ese afuera, pero yo quisiera también que conversáramos un poquitito sobre los pendientes que hay en esos espacios donde estamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, quisiera como plantearle al compañero, a la compañera de los sindicatos, ¿cómo hacemos para que la causa y la lucha de las personas LGBTIQ+, sea considerada desde los sindicatos como parte de la agenda central también? Y esto la planteo porque cuando estábamos llevando adelante los procesos de sensibilización y capacitación, parte de lo que teníamos que sortear eran denuncias de algunos de los sindicatos que se resistían a los procesos de capacitación interna. En los primeros de mayo, cuando vemos muchas veces la lucha, ¿verdad? Hay todavía reticencia dentro de muchas partes del sector de los sindicatos de trabajo, ¿verdad? Para avanzar en estos temas. Y pues vos sabes, James, lo que ha costado avanzar esta agenda, ¿verdad? Para que sea asumida como parte de la lucha. E incluso se los planteo, digamos, a los compañeros del Frente Amplio, ¿cómo hacemos? Porque uno quizás ve un poquito más de claridad dentro de los liderazgos o las figuras electas. ¿Cómo hacemos para que esas partes del partido político, incluso un partido político como el Frente Amplio, que todavía consideran que la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+, es una contradicción secundaria frente a las contradicciones de clase? ¿Cómo hacemos para poder adoptar una perspectiva más interseccional? De manera que cuando se lucha por los derechos de la educación, se esté luchando también por los derechos de la población LGBTIQ+, tanto estudiantes como también docentes. Que cuando se lucha por los derechos laborales, pues una de las demandas centrales de la población trans es el derecho al trabajo, y esto sigue sin verse como parte de los derechos laborales, y que cuando luchamos por esta agenda de derechos humanos, también desde los partidos de izquierda y de izquierda comprometida, sea esta parte de las luchas, y no algo que vemos como secundario o como accesorio. ¿Alguna otra uso de la palabra? Bueno, entonces damos pase. No sé si el reverendo quería... Sí, no sé si nos echa el cuento a todos y todas que estamos acá. Y luego le doy entendiendo que es un buen cuento con respeto, reciprocidad entre todos y todas acá. Y luego ya le doy el pase a los panelistas. Echa el cuento. Bueno, muchas gracias. Más que preguntas, una serie de comentarios, ¿verdad?, al respecto. Hablando de la educación, ¿verdad? Desgraciadamente, para bien o para mal, toda esta cuestión de la homofobia y la discriminación pasa por la cuestión religiosa, ¿verdad?, por la formación religiosa. Para nada es un secreto. Todos los que somos gays y hemos estado en alguna iglesia, yo creo que casi todos, o fuimos católicos o peor, algunos fueron evangélicos, ¿verdad?, pentecostales, sabemos que las iglesias han sido las principales impulsoras, ¿verdad?, de estos discursos de discriminación, ¿verdad?, y de odio, en base a una pésima teología, ¿verdad?, una teología fundamentalista, una interpretación fundamentalista de la Biblia, ¿verdad?, y que ha hecho un daño tremendo. Nosotros, bueno, estamos en un grupo de iglesias. Hace poquito, por cierto, esta semana pasada, el sábado pasado, ¿verdad?, pues estabas ahí, tuvimos un taller en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hay un grupo que se llama Mesa Común, ¿verdad?, son de diferentes iglesias y grupos que somos inclusivos, ¿verdad?, iglesias que somos de tipo humanista, que nos alimentamos de la teología de la liberación, donde muchos de los miembros somos de la comunidad LGBTQ. También hay personas que son aliadas o aliadas, ¿verdad?, que no son de la comunidad LGBTQ, pero ahí están. La idea de este grupo es básicamente eso, ¿verdad?, ver cómo rompemos ese tipo de paradigmas, ¿no?, cómo
porque solo se escucha, yo creo que una vez le había comentado a Antonio hace mucho tiempo, que una de las cosas que a mí más me angustia es eso, que solo se escucha la voz de las iglesias ultraconservadoras, y como se meten a la política, ¿no? Y llegan aquí al plenario, entonces todo el mundo los escucha, ¿no? Incluso intentan ahogar las voces, ¿no? Cuando se dio esta cuestión del proyecto, ¿verdad? Para prohibir las terapias de conversión, nosotros también hicimos un comunicado, un conjunto de varias iglesias y obispos y demás. Se lo mandamos a la Alianza Evangélica, a la Conferencia de la Iglesia Episcopal y Católica Romana y demás. Solo nos respondió la Alianza Evangélica, ¿verdad? Básicamente diciendo que éramos falsos cristianos y que nada. Bueno, y Fabricio, el señor diputado, dijo que éramos evangélicos, falsos evangélicos y cosas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ni siquiera nadie entró a hablar propiamente por el meollo del asunto, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos fue básicamente fundamentarnos en cuestiones teológicas, ¿verdad? Y filosóficas y en interpretaciones de la Biblia, más científicas inclusive, ¿verdad? Y obviamente del otro lado, ¿no? Solo nos respondieron fue con ataques, ¿no? Por falta de argumentos quizás, porque en el fondo creo que ellos saben también que ciertamente si tienen una relativa formación teológica tienen que saber que la Biblia es un libro que, mira, yo les diría que si decimos que es palabra de Dios es en minúscula, ¿verdad? Y hay que cogerlo con pinzas y hay que no tomárselo tan en serio. En realidad es palabra de unos señores que vivieron hace como 3.000 años allá en los beduinos, que no tenían nada mejor que hacer que ver por las estrellas y tenían sus ideas, ¿verdad?, de esa época. Entonces, eso es lo que queremos educar también a la misma comunidad LGBTQ y a la gente en general, ¿no? Como para romper esa idea, ese paradigma de que realmente los que dicen que hablan en nombre de Dios, hablan en nombre de Dios. Realmente nadie habla en nombre de Dios, ¿verdad? Ni el Papa, ni el arzobispo Canterbury, ni yo, ni nadie, ¿verdad? Realmente, ni siquiera la Biblia, ni siquiera porque todos los libros sagrados al final los escribimos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Al final son producto más de nuestras nociones. Yo siempre he dicho, buscar a Dios es como decían por ahí, ¿verdad? Entrar en un cuarto oscuro buscando un gato negro y decir que lo encontraste, ¿verdad? En esa oscuridad. Bueno, decimos que tal vez, y nada más que uno le siente una pata, otro le siente la cola, y el problema es que algunos dicen que, entonces Dios es larguito como una cola peludita, o Dios tiene bigotes porque es como la cabeza del gato. Ese es el gran problema, lo que quisiéramos poder responder. Yo siempre he creído que en esta cuestión, tanto políticos como ustedes, y como ustedes también que están en campos como la educación y la lucha por los derechos laborales, que también eso no escapa, por cierto, lo social no tiene que escapar a la fe, ¿no? El que piensa que lo social no tiene nada que ver con la fe está mirando fuera del tiesto, está fuera realmente, totalmente equivocado, ¿no? Jesús fue más revolucionario de los revolucionarios, casi un Che Guevara de su época, diríamos hoy en día. Hoy en día posiblemente le hubieran dicho que era un hippie, revolucionario, comunista, socialista. ¿Cómo es eso de darle las cosas a los pobres, ¿verdad? O dar pan a los pobres? Como que no, ¿verdad? Como que eso no calza. Entonces, yo creo que nosotros podríamos trabajar mucho. Yo por eso siempre me gusta venir y acercarme acá. Más allá de las afiliaciones políticas, es lo que tenemos en común, ¿verdad? Y por eso creo que nosotros podemos hacer mucho, todos, indistintamente de nuestras creencias, de nuestras maneras de ver la cuestión o ideas políticas. Tenemos mucho más en común que otra cosa, ¿no? Nos interesan los derechos humanos y nos interesa promover la felicidad del ser humano, que a la larga es para lo que Dios nos puso en este mundo. Y si uno lo hace feliz, tener un esposo, una esposa, no sé, un novio, una novia, y cuál es el problema, ¿verdad? ¿No? O vivir tu identidad de género como vivir como eres realmente, quitarte esa máscara, nada, salir de ese capullo y ser realmente quien uno es. Pues ¿cuál es el problema? ¿No? Al final Dios nos creó a todos así, cada uno de nosotros, ninguno de nosotros hace un error. Yo siempre he dicho que nuestros hermanos cristianos
que critican esto están realmente criticándole a Dios lo que hizo. ¿Quiénes somos nosotros para criticarle a Dios lo que Él hizo? Lo que Dios Padre Madre hizo. Uno no nace gay solo porque no es que un día me desperté y dije, ay, voy a ser gay, que hecha. No, se nace gay, se nace bisexual, se nace trans, ¿verdad? Como se nace macho o negro de color o amarillo. Y todo eso es parte de la creación de la diversidad de la creación de Dios, ¿verdad? No tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Y ya corto porque si no, aquí yo sigo y sigo y sigo. Entonces, para responderle las preguntas y argumentación de la compañera Maggie. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo le agradezco a Maggie por esa intervención, porque usted ha sido una luz y yo le agradezco. Maggie nos ha ayudado en bastantes encuentros y capacitaciones en ANEP, y yo le agradezco mucho porque nos ha, por lo menos a las personas que trabajan directamente en la ANEP, nos ha enseñado mucho. Y eso es una lucha al interno del sindicato, y usted lo vio aquel día. Primero ganamos una elección porque por lo menos, a diferencia de lo que dice la prensa, el ANEP no es albino, es una junta directiva y lo conformamos todos. Y en la junta directiva la propuesta, ser un sindicato todo libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género, la ganamos por un voto. Por un voto en la Junta Directiva Nacional. Y hubo toda una matráfula, Daniel, que está en lo interno, de los mismos directivos para que algunos no llegaran y no hubiera quórum y no pudieran haber sesión. Y por dicha pasó por un voto. Y ese tipo de luchas también se hacen adentro del sindicato. Después, ahí que empezamos, bueno, ya teniendo la aprobación de la Junta Directiva Nacional, empezamos con capacitaciones. Empezamos con la conformación de la seccional ANEP Diversidad, llamando a asambleas. Precisamente este próximo 6 de junio vamos a tener el 4º encuentro de trabajadores LGTBI, ¿verdad?, de la ANEP, donde tenemos un grupo que también ha costado, ¿verdad?, acercarnos a aquellas personas de la comunidad, ¿verdad?, y decirle, mira, ¿querés formar parte del grupo? ¿Sos afiliado a la ANEP? Incorporémonos, ocupémonos, escuchémonos. Pero sobre todo entendamos que también tenemos derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? Además, la ANEP ya lleva más de 5 años de participar consecutivamente en las marchas de la diversidad. Hemos estado, casi siempre, a veces nos ponemos adelante, a veces atrás, hacemos una manta muy larga. Las últimas 2 o 3 mantas que hacemos, tratamos de hacer una por año, ha sido en relación, las últimas 2 en relación al convenio 190. Que para nosotros es de suma importancia como seccional de ANEP Diversidad y como ANEP, ¿verdad? He sido de esas personas, quizá a veces 4, a veces 5, a veces hemos sido más, las que vamos a las barras a pedir que ese convenio se apruebe. Porque muy bien lo decías, Maggie, este tema es interseccional. Porque la gente diría, bueno, el convenio 190 habla sobre toda forma de discriminación. Ahí también estamos personas de la comunidad, pero también están las personas negras, están las personas extranjeras, están las mujeres, están los hombres, estamos los que somos de distintas regiones y también los de orientación sexual. Y es algo que como sindicato tenemos que luchar contra toda forma de discriminación en el mundo del trabajo. Y ese convenio es muy claro en ese aspecto. ¿Qué nos queda? Bueno, articular más. Tenemos que articularnos más, tenemos que acercarnos más a las organizaciones sociales, acercarnos a los grupos organizados, abrir más estrategias en relaciones a las convenciones colectivas de trabajo. Hubo una lucha durante mucho tiempo, un compañero que se llama Jairo, de la Municipalidad de Limón, hizo una lucha incansable para que tanto a las personas heterosexuales se les respetara uno de los artículos de la convención colectiva en relación a la licencia por boda, pero también él tuvo que pelear porque cuando él se casó con su esposo, él también quería tener ese derecho y por dicha lo logró. Como también nosotros hemos incorporado artículos en relación a, la ANEP tiene un convenio con el INSS en relación a las pólizas, y antes era o a su esposa, si es hombre a su esposa o si es mujer a su esposo. No, pudimos quitar eso, que también sea su conviviente, indistintamente de la orientación sexual, ¿verdad? Nos falta mucho, como sindicato no somos perfectos,
pero hemos tratado de cambiar, ha habido mucha resistencia, hay compañeros y compañeras dentro de la NEP que en nombre de la fe han tratado de oponerse a la defensa de las personas trabajadoras que igual sentimos, igual soñamos, igual lloramos, al igual que las personas heterosexuales. Bueno, no somos un bicho raro, sino también sufrimos de discriminación, sufrimos de además que mal nos llaman minorías. Yo no soy parte de ninguna minoría, yo soy un ser humano, ¿verdad? Y nosotros hemos estado en esa lucha, que desde mi punto de vista ha sido muy bonita, ¿verdad? Porque le hemos enseñado a la gente, a las personas que están dentro del sindicato y a las que conforman el sindicato, que también pueden ser escuchadas, que lo que viven no es aislado, porque hay muchas personas que también viven lo mismo y que también tienen un sindicato donde nadie los va a juzgar, los vamos a atender y les vamos a apoyar si fuera el caso en temas políticos, laborales o sociales. La NEP está en un gran cambio, soy feliz por ser parte de ese cambio y ser feliz porque usted también nos ha ayudado, Maggie. David, que también, él iba a estar aquí lamentablemente por un foro en Malta, precisamente este mismo tema, no pudo estar, también les manda saludos y agradecimientos. Pero nosotros estamos en una gran lucha interna, que nos estamos consolidando más, empezamos siendo 5, hoy somos más de 40 y seguimos creciendo, ¿verdad? Y este tipo de espacios, encuentros, trabajos, capacitaciones, son los que nos han ayudado muchísimo. Y en relación a lo que dijo el reverendo, lastimosamente algunos grupos políticos han tergiversado lo que dice Dios con el fin de minimizarnos, aplastarnos, hacernos a un lado. En la NEP hay un caso de una persona muy específica, no voy a mencionar el nombre para que darle rédito, pero ha sido una lucha enseñándole que nosotros somos parte también de la NEP, tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a levantar la voz, y hemos hecho hace 2 años en nuestra oficina, yo comparto con Daniel y con David, hicimos una manifestación en todo el pasillo de nuestra oficina. Para usted entrar a mi oficina tiene que pasar por un pasillo y pusimos pancartas, los pegamos por todo lado, tanto que esa persona iba a veces a nuestra oficina y dejó de ir desde que hicimos esa manifestación. La oficina está a la par de esa persona y fue precisamente cuando trató de boicotear de que a Marco Castillo se le pidiera perdón públicamente. Entonces es una lucha interna, pero es una lucha externa, y los sindicatos, por lo menos como la NEP, vamos siempre a estar ahí a la par de la clase trabajadora. Indistintamente de su orientación sexual, vamos a ser siempre la voz de las personas trabajadoras. Bueno, desde mi opinión, como parte del sindicato APSE, tenemos una pequeña diferencia, y es que nosotros, los agremiados, los afiliados a la APSE, ya vienen contratados por el MEP. El filtro que tiene el MEP es totalmente basado en los atestados para contratar a sus trabajadores. Entonces, usted dentro de la APSE encuentra toda la diversidad del colectivo y es una maravilla. Esa es la parte maravillosa. ¿Por qué? Porque no existe el por qué, el que de pronto puede ocurrir en un caso como la NEP, ¿verdad?, de un patrono que decide despedir a su empleado o a su empleada por haber informado sobre su preferencia sexual. Es interesante porque, de paso, pues el sindicato, muy consciente de los derechos de todas las personas del colectivo y todas las personas sexualmente diversas, pues sí ha enfrentado ciertas luchas al respecto. Y una de estas, pues ganada hace muy poco tiempo, que fue la de la comaternidad. Orgullosísimos de este gran logro, porque sienta un precedente en el caso
de la maternidad entre parejas homoparentales. Entonces, para nosotros en este momento todavía es como un logro, así como que, sí, lo logramos, es una maravilla. Pero vieran que yo quiero comentarles que hay una esperanza maravillosa con respecto a todo lo que mencionamos del tema de los protocolos, del tema de los ataques directos que vienen del gobierno. Y no, de pronto no está en los colectivos, de pronto no está tampoco a nivel gubernamental. Esa esperanza está en la misma población estudiantil. En los 90s, por ejemplo, cuando el LGTB, si era muy evidente su orientación, si era muy evidente sus características, usted los veía hechos un puñito en mi colegio, por ejemplo, allá por la soda, amparándose los unos a los otros, como protegiéndose, como cuidándose. En estos momentos nuestros estudiantes nos dan una lección de inclusión, una lección de amistad, una lección de aprendizaje, incluso para nosotros los adultos. El ver cómo se incluyen, cómo se conversan, cómo los temas salen a la luz. Profesora, es que la novia de fulana ocupa una toalla sanitaria, entonces me mandó fulanita a ver si usted tiene una toalla sanitaria. Claro, tome la toalla sanitaria. Y ya ni siquiera se esconde el tema de la toalla sanitaria, que era como tráfico. Era un tráfico. No, las chiquillas van con la toalla así, ¡ey, me vino! ¡Qué bueno! La estaba esperando. ¡Qué éxito! Pero además esa parte donde ya entre los estudiantes, entre muchísimos estudiantes que no se han dejado permear por el retroceso, sea religioso, sea político, donde ellos aceptan con naturalidad lo que es natural. O sea, es aceptar con naturalidad algo que es natural, algo que nace con el ser humano, con la persona, algo que, porque yo creo que cualquier persona del colectivo LGTB, sabiendo lo que se va a sufrir dentro de esta situación, dentro de esta colectividad, dentro de esta sociedad, definitivamente diríamos, no, yo prefiero ser de los otros, yo prefiero ser hetero. Pero no es un tema de decisión. Y los jóvenes lo han entendido. Y ahí está la lección para nosotros como adultos, para nosotros los docentes, para nosotros los que en algún momento vamos a interactuar con estos jóvenes. Entonces sí se necesitan todavía los protocolos, claro que se necesitan, es necesario proteger a esa persona que está todavía en esa etapa tan vulnerable. Pero lo más maravilloso es ver que hay una gran parte de la juventud que está aceptando esto como algo normal, como parte de la riqueza, como parte de la diversidad del ser humano. Entonces, en realidad, vieran que yo tengo 21 años de ser educadora y esto es un fenómeno que he venido viendo en los últimos años y me encanta. Bueno, yo creo, ante la pregunta de Margarita, yo creo que la militancia política, la militancia social es también escuela y es un proceso. Un partido con las características como las del Frente Amplio incluso solo se pueden entender en el actual contexto, como teniendo raíces en un partido comunista, cómo se puede precisamente superar en términos históricos, no digo superar como, nosotros somos mejores, sino superar en términos históricos, de asumir, de subsumir lo que sucede en nuestra sociedad y darle complejidad y darle ese crecimiento que es teórico, que es práctico, a lo que en algún momento se pensó que ya estaba estático, ¿no? Pues no es estático, es movimiento, siempre es crecimiento, y precisamente esa particularidad de poder trazarse de forma transversal, de forma interseccional, luchas, desde la lucha de clase
todas las luchas asociadas a la identidad de género, las luchas ambientales, que son fundamentalmente luchas por la vida, las luchas por la identidad étnica. Digamos, ese proceso de militancia es finalmente un proceso de resocialización, es un proceso de ir incorporando, porque si nosotras tuviéramos solamente y aceptáramos, voy a decirlo así, militantes que ya vienen sabidos y reconstruidos, seríamos una pequeña secta de monosabios, como dicen, que seríamos incapaces de generar una transformación social. Es que la transformación social se está dando dentro de nuestras mismas filas. Hay un programa que eso sí se ha ido construyendo precisamente sobre esos lineamientos. Y hay una dirección o unas direcciones políticas que tienen que haber pasado precisamente por ese proceso de aprendizaje, por ese construirse dentro de una militancia, precisamente para poder representar ese programa, ¿verdad? O sea, habrá compañeros y compañeras que entren con una clara conciencia de alguna temática. Tenemos muchos compañeros, por ejemplo, que han entrado por la lucha sindical. Y sin embargo llegan y se encuentran en un partido donde a la par de la lucha sindical se habla de diversidad. Y tendrán sus choques, y tendrán sus dudas, y tendrán sus contradicciones, como contradicciones tenemos todos los seres humanos, pero es precisamente en la práctica del colectivo, en el tiempo de militancia, en el participar, en el no solo encontrarnos con los que pensamos igual, idéntico, sino entre quienes tenemos elementos en común y podemos precisamente enriquecer nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad, que se construye, digamos, ese sueño tan lindo que nos hemos inventado ahí en el Frente Amplio. Y por eso el nombre, porque mucha gente, por ejemplo, en otros países nos preguntan, pero el Frente Amplio es un Frente Amplio, ¿no? La estructura de varios partidos articulados. No, el Frente Amplio es un partido. ¿Y cómo logran ser un Frente Amplio siendo un solo partido? Bueno, con dificultad, con complejidad, poniendo a discutir a personas que tienen trayectorias muy diferentes, pero no solamente ponerlas a discutir, sino a vivenciar las luchas. Y por eso es que, a diferencia de la política tradicional, digamos, para nosotros, que era incluso uno de los primeros lemas que tuvimos, ¿verdad? Era hacer una política de forma distinta, de los primeros lemas que tuvimos. Igual milite y sea feliz, era uno de los lemas, ¿verdad? No ver la militancia como un sacrificio, no, la militancia es crecimiento. Y la militancia es también ese crecer en colectivo, ese crecer que es complejo, que puede ser como los dolores de crecimiento en la adolescencia, ¿verdad? Que puede ser doloroso, pero que nunca se deja de crecer, nunca se deja de aprender. Y yo creo que en la militancia frente amplista, que ha tenido que tomar retos importantísimos, decir con compañeras que están aquí, con Wendy, con Yaney, por ejemplo, que la lucha inicial por tener una secretaría de las mujeres, eso fue una lucha. Y hoy en día los compañeros y compañeras que tuvieron alguna resistencia en ese momento, levantan las banderas y las entienden, porque no es imponerle, ok, este es el formato y tal, y ustedes tienen que pensar, no, es asumirlo, es entenderlo, es participar. Y creo que en ese sentido hemos tenido momentos, igual que en nuestra sociedad, en que algunas banderas no fueron entendidas por toda la militancia y que sin embargo todo era un tema de tiempo, de trabajo, de compartir, de luchar juntos, de educarnos mutuamente, tal y como tenemos que, trascender el sueño y llevarlo a la práctica con toda la sociedad. Pienso que no podemos darnos por derrotadas, aunque cuando hablamos de esta polarización y de cuánto ha crecido este
este conservadurismo y esta ultraderecha que está en nuestro país ahora sin vergüenza y sin ocultarse, no puede hacernos creer que no tenemos esa capacidad como educadores o educadoras, en el sentido popular de la palabra, de transformar nuestra sociedad y transformar los valores, los principios, las aspiraciones, y en esa labor precisamente es que estamos. A veces quisiéramos ir más rápido, creo que eso nos pasa en la vida a todos y todas y en cualquier tema. Quisiéramos a veces ir más rápido, pero a veces es mejor ir lento pero profundamente, modificando la sociedad, no solo en la promesa de lo que queremos hacer, sino haciéndolo en el hoy. Entonces, yo por lo menos me siento muy esperanzada cuando veo precisamente a compañeros y compañeras muy sencillas, cómo van incorporando luchas que antes se pensaba que eran solo posibles de ser levantadas por personas con mucha formación o con muchas condiciones materiales para poderlas asumir. Pero es un proceso para el que también, igual que todos los sueños bonitos, hay que tener paciencia. Gracias. Gracias, Maggie, por la pregunta. Creo que la historia de la izquierda, de la lucha social, de las reivindicaciones, digamos, por una justicia social, nos han dado muchas luces con respecto a errores, pero también a reivindicar principios. Por ejemplo, yo no conocí esa época, pero digamos en una época, digamos, Guerra Fría, no era tan así, pero en términos generales la lucha por el tema de la contradicción, o más bien la lucha por la reivindicación, mejor dicho, de la abolición de clases, ¿verdad?, de los medios de producción, digamos, de esta liberación de las cadenas, obviamente era la central y existía, vamos a ver, no lo conozco tan, porque no lo viví, pero digamos un rechazo, desprecio a otras reivindicaciones, por ejemplo, la ecologista, la ambientalista, la de género, la de las mujeres, y digamos se dice que se podía pensar que posteriormente a conseguir la liberación, digamos, de la clase obrera, digamos, lograr ese triunfo, las otras contradicciones se iban a superar. Digamos, eso obviamente no sucedió. Admiro muchísimo a las personas que en medio de eso y después de la crisis y de lo que llamaban los neoliberales fin de la historia, reivindicaron que la lucha de género, que la lucha de las mujeres, que la lucha ambiental era igual de importante, y bueno, el Frente Amplio, quienes lo fundaron, reivindican todo eso al mismo nivel, aprendiendo, creo yo, aprendiendo de la propia historia. Pero digamos también hay una parte que nos debería llenar de orgullo, y es que por lo menos el Frente Amplio, la primera diputación de José Merino, que Rocío era el segundo lugar en esa papeleta, en aquel momento, sin ningún cálculo, el Frente Amplio se presenta como una opción que levanta la bandera de la diversidad sexual y de los derechos de las mujeres, en momentos donde estaba muy lejos de ser un tema de moda o un tema que generaba réditos. Ya después ustedes conocen lo que pasó, cómo se lograron avanzar y todo lo demás. Entonces pasamos tiempos en que Disney, Amazon y todos esos eran aliados y aliadas, todo lo demás, pero en cuestión de minutos, todos esos medios o todas esas plataformas o toda esa expresión corporativista neoliberal que se decían ser aliados, si hay que guardar la bandera, irse a abrazar a Donald Trump por razones de mercado, lo hacen. Digamos, si así lo hicieron,
Entonces, a la larga, la reivindicación de la izquierda, es decir, es que sí, que exista una derecha pro derechos de la diversidad o una derecha pro derechos de las mujeres, no lo creo. Lo podrán hacer momentáneamente por el Bill Metal, por una situación de coyuntura, por saber que puede generarle réditos, pero si al final hay riesgo en sus bolsillos, se mueven sin problema hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener muy clara y creo que en los últimos años ha sido muy evidente, o en las últimas semanas o los últimos meses, ha sido muy evidente de quienes de verdad están en la lucha. Debo de decir, y a propósito del tema partidario, a mí me tocó estar con Rocío 4 años en un comité ejecutivo nacional. Yo era secretario general, ella secretaria adjunta. Antes de eso no nos llevábamos muy bien. Ahora no sé cómo nos llevamos, pero digamos, el tema es que en ese momento teníamos mucho, antes de eso había mucho conflicto. Y imagínense por temas partidarios. Pero imagínense que yo considero que durante ese tiempo que estuvimos en el CEN, en el comité ejecutivo, pandemia de por medio, matrimonio igualitario de por medio, digamos, generamos unas luchas internas que se las tuvieron que aguantar porque las hacíamos desde la dirección del partido y obviamente habían críticas y demás, pero como que podrán imaginarse que nadie quería hacernos de frente, digamos, un desplante. Y ahí pasó una cosa muy curiosa, bueno, muy curiosa no, muy particular, que es que ahí pasó la elección del 2018, que fue Carlos Alvarado contra Fabricio. Gana Carlos Alvarado y ese mismo año se convoca o hacen toda la ofensiva para el plan fiscal, para la reforma fiscal. Y toda esta, digamos, contraofensiva, y de nosotros, y se los digo así, era como un frente amplio, digamos, que abrazaba, luchaba por esos derechos, pero que se enfrentó abiertamente al gobierno que estaba promoviendo eso, pero que ante la ciudadanía era el gobierno amigo de la causa LGTBIQ+, y de los derechos humanos. Entonces, digamos, mucha gente de un lado y del otro nos generaba una contradicción. Entonces nos decían, ¿cómo van a atacar a este gobierno si no hubiera quedado Fabricio? Es decir, el legítimo chantaje. ¿Cómo van a atacar el gobierno con la regla fiscal si qué dicha que están ellos, si no Fabricio? Y por el otro lado, gente deseosa, homofóbica, nos decían, ven, que eran la misma cochinada y ustedes votaron por ellos solo por la bandera arcoíris. Entonces, es decir, ni una ni la otra. Había que tener una posición lo suficientemente sólida y lo suficientemente valiente para no dejarnos ir por esa gente que le quiso dar un cheque en blanco a Carlos Alvarado y a toda su reforma, pero tampoco a los otros que con el primer pretexto ya empiezan a tirar sapos y culebras homofóbicas y de la prehistoria. Entonces a nosotros nos tocó en ese proceso y creo que, digamos, modestia aparte, creo que algo hicimos bien en el entendido que la fracción siguiente superó las cosas lamentables que tuvo la fracción anterior, cuando tuvimos 9 diputados, en esos temas que rayaban, ahora sí, en posiciones que daban vergüenza y en silencios que daban vergüenza. Y pues nada, es de constante aprendizaje y el partido tiene que estar siempre abierto a tener un diagnóstico constante de la realidad, y cuando demos una discusión, cuando hagamos una discusión laboral, cuando hablamos de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, de todos estos factores, el análisis de las personas sexualmente diversas, de las mujeres, de las personas racializadas, tiene que ser central, porque entre las afectaciones, que ya de por sí son muchas, estos sectores sufren una afectación todavía más. Y a propósito del bullying, a propósito de la depresión y a propósito de lo que nos decía Wendy, ya sí de por sí la tecnología y la inteligencia artificial en buena medida puede desechar
a las personas y puede desechar las relaciones, ahora imagínense a sectores y a poblaciones que viven ya de una manera más vulnerable per se, es decir, es una afectación todavía más fuerte y el partido y cualquier organización que se precie de querer cambiar las cosas tiene que estar con un diagnóstico constante de la realidad y muy crítico. Pues eso es. Muchas gracias. Bueno, dada la hora y que me parece que en las intervenciones para contestarle a la compañera Maggie, creo que han hecho un cierre bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante reflexivo, que aporta también luces en esta oscuridad, que aporta esperanza, pero sobre todo que aporta esas ganas de seguir luchando organizados y organizadas en colectivo, porque solo así se pueden llegar a esas grandes conquistas. Nunca han sido solas, nunca han sido de forma individual, aislados, aisladas, como el relato neoliberal que impone estas normas del mercado libre a cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, nos lo dice, que es una competencia contra el que está a mi lado, contra la que está enfrente. En los barrios lo vivimos, pero acá, si estamos aquí presentes esta noche de jueves, es porque precisamente sabemos que solo en colectivo podemos echar a andar esas grandes conquistas de la humanidad. Entonces, acá daremos un cierre. Allá afuera hay cafecito, tecito, galletitas. Y de verdad, bueno, y si podemos tomarnos una foto, todos.